A ver, durante miles y miles de años, la vida humana fue, económicamente hablando, plana, estancada. Y de repente, en los últimos 200 años, algo cambió y desató una explosión de prosperidad que no se había visto nunca. A este fenómeno se le conoce como el gran enriquecimiento. Y hoy vamos a desglosar qué fue lo que realmente encendió esa mecha. Imaginemos esto por un segundo. Por casi toda nuestra existencia, el progreso económico fue, prácticamente nulo. Una generación vivía y moría en condiciones muy parecidas a las de sus abuelos y bisabuelos. Era un mundo sin mucho movimiento, sin crecimiento económico sostenido. Y entonces, de repente, ¡pum! En solo 2 siglos, el nivel de vida promedio se disparó un increíble 2900%. Y no, no es un error en la pantalla. Es un aumento tan masivo, tan radical, que se convierte en uno de los misterios más profundos de la historia. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasó en estos últimos 200 años que no había pasado en los 200.000 años anteriores? O sea, ¿qué fue lo que cambió todo de una forma tan drástica? Bueno, para entenderlo, hay que empezar por los sospechosos de siempre. Cuando uno se pregunta de dónde viene la riqueza de un país, casi siempre salen a relucir las mismas respuestas. Vamos a verlas. La primera idea es la más obvia, la que se nos viene a todos a la cabeza. Un país que tiene petróleo, carbón, tierras fértiles, debería ser rico, ¿verdad? Suena súper lógico. Lo que hay bajo tierra se traduce en bienestar para la gente. Pero, ¿qué nos dice la realidad? Pues nos muestra una historia bien distinta. Pensemos en Japón o Hong Kong. Casi no tienen recursos naturales y, sin embargo, son potencias económicas. Y por otro lado, tenemos países como Rusia o la República Democrática del Congo, que están literal sentados sobre una fortuna en recursos y la historia es otra. Parece que los recursos por sí solos no explican todo el cuento. Ok. Si no son los recursos, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, siempre se habla de las grandes obras de infraestructura, ¿no? Como los ferrocarriles, que básicamente conectaron al mundo. O también el tener leyes claras, un sistema legal fuerte que proteja, por ejemplo, la propiedad privada. Esos también son candidatos fuertes. A ver, para poner a prueba estas teorías, los economistas tienen un truco bastante interesante. Es una forma de medir el impacto real de una sola cosa en toda la economía, para así poder separar lo que es un mito de lo que de verdad importa. El nombre suena un poco técnico, pero la idea es súper sencilla, de verdad. Básicamente, se miran 2 cosas. Primero, ¿cuánto mejoró algo a su pedacito de la economía? Es decir, ¿cuánto más eficiente lo hizo? Y segundo, ¿qué tan grande era ese pedacito en el pastel completo de la economía? Se multiplican las 2 cosas y listo, ahí se tiene el impacto real. Y para probarlo, vamos a usar un ejemplo clásico, el ferrocarril en Estados Unidos. Es que la imagen es muy potente, ¿no? El famoso caballo de hierro uniendo el país, conquistando el oeste. Se da por sentado que fue la clave de todo. Pero, ¿será cierto? Vamos a medirlo. A ver, vamos a los números, que no mienten. Primero, el ferrocarril bajó los costos de transporte a la mitad. Ese es un montón. Pero ojo, solo para la mitad de la carga total, porque la otra mitad seguía yéndose por barco y otros medios. Y para rematar, todo el sector del transporte, todo junto, era apenas un 10% de la economía de la época. Entonces, cuando se hace la matemática, aquí viene lo interesante. El beneficio real, neto, para toda la economía fue de solo un 2.5%. Y ojo, un impulso de una sola vez. Para hacernos una idea, eso es más o menos lo que la economía crecía en un solo año normal. A ver, ¿fue útil? Claro que sí, pero no fue esa revolución que lo cambió todo. Y esto nos lleva a una metáfora que lo explica todo súper bien. Imaginemos que la economía es como un reloj de cuerda. Tiene un montón de engranajes, ¿cierto? Y todos son necesarios para que funcione. Pero la pregunta es, ¿cuál es el resorte? ¿Cuál es la pieza que le da la energía para que todo se mueva? Estos factores que ya vimos, el comercio, las leyes, el carbón, los trenes, incluso el ahorro, todos esos son los engranajes. Son importantísimos, no hay duda. Sin ellos, pues la maquinaria se para en seco. Pero aquí viene el punto clave. Todos esos engranajes existieron por siglos en un montón de lugares. El comercio es viejísimo. China tuvo derechos de propiedad y mercados muy sofisticados durante cientos de años.
La Inglaterra de la Edad Media ya tenía leyes bastante claras. O sea, los engranajes estaban ahí, pero el reloj seguía parado. No avanzaba. Entonces, la pregunta se vuelve obvia, ¿no? Si todas estas cosas materiales, todos estos sistemas, eran solo las piezas del reloj, pero no la energía, ¿de dónde salió esa energía? ¿Cuál fue el verdadero resorte que le dio cuerda al reloj y desató el gran enriquecimiento? Y la respuesta, según esta línea de pensamiento, es fascinante. El verdadero motor no fue algo que se pueda tocar, no fue material. Fue una revolución en las ideas, un cambio radical en la mentalidad de la gente. Lo que pasó fue que, por primera vez en la historia, la sociedad en general empezó a ver con buenos ojos, a respetar a los comerciantes, a los inventores, a la gente con iniciativa. Esa idea de que una persona cualquiera podía tener una buena idea, arriesgarse y no solo mejorar su propia vida, sino la de todos, esa idea pasó de ser mal vista a ser admirable. Hay una cita buenísima de Alexis de Tocqueville, un pensador francés que viajó a Estados Unidos en esa época. Él lo vio clarísimo. Vio a la gente común y corriente, inspirada por esta sensación de que podían hacer lo que fuera. Esa era la verdadera energía, ese cambio de chip. Y fue esa nueva libertad, esa nueva dignidad, lo que liberó el ingenio de millones de personas al mismo tiempo. Pensemos en esto. Si se acababa el aceite de ballena para las lámparas, pues a alguien se le ocurría una alternativa. Si un problema surgía, miles de mentes se ponían a buscar una solución. Esa innovación sin parar, en todas partes. Eso, fue lo que de verdad movió la aguja. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Si la historia nos está diciendo que el salto más grande en el bienestar de la humanidad vino de un cambio de ideas, de valorar la libertad y la dignidad del individuo para crear, ¿cuáles son las ideas que tenemos que cuidar y promover hoy si queremos que ese progreso no se detenga?